Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, el programa de hoy supongo que en sentido general va a girar sobre el tema económico. Sin embargo, con el tema económico, con el economista, el doctor Antonio Siriaco, que no ha llegado todavía, pero va a estar con nosotros en el día de hoy, en sentido general tratando desde su óptica el tema económico. Pero antes que incluso nos refiramos al tema del agravamiento de los casos de COVID, de contaminación, de insalubridad, que en sentido general están preocupando a los dominicanos en este momento y que el índice se ha disparado y crea situaciones de preocupación en el colectivo nacional. Yo creo que no debemos pasar por alto una advertencia que hace el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava. Aquí hemos venido siempre denunciando la situación de mercantilismo que se da en los laboratorios, en las ARS, todo lo que manejan el negocio de la salud, porque de eso se trata, y la seguridad social, un criminal negocio. Entonces yo quiero que comencemos el programa del día de hoy poniendo una preocupación, denuncia que hace el presidente del Colegio Médico, que ya nosotros lo habíamos advertido aquí, lo dijimos el lunes, lo dijimos el viernes, y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, pero él ahora con mayor autoridad, o con la autoridad que le caracteriza como presidente del Colegio Médico, esto adquiere una mayor connotación y por tanto debería llamar la atención del gobierno, del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para que se sacuda definitivamente. Y en una situación de emergencia como la que se tiene, donde el rebrote a todas luces se alcanza a ver por todos los rincones del país, que el gobierno se empantalone y tome las medidas del lugar y que se hagan las modificaciones con el auxilio del Congreso, las modificaciones que haya que hacer, que se establezca los controles y que se impongan las cosas que haya que imponer, que definitivamente como medidas de emergencia frente a una situación de interés nacional. Se ha estado exigiendo que se hagan mientras en la mayor parte del mundo las pruebas de PCR son gratis, como dice el doctor Zenén Cava. Aquí resulta que el seguro, las ARS, están exigiendo la prueba de antígeno que cuesta entre 1.750 pesos y 2.000 pesos para entonces hacer la PCR. Y entonces resulta que esa primero no es determinante, la prueba de antígeno. Y todo esto no es más que una actitud criminal, inaceptable, rechazable desde todo punto de vista en este momento de crisis en que vive, de la salubridad del país en que vive la nación. Y lo denuncia el doctor Zenén Cava. Y entonces el gobierno, frente a eso, y el equipo, el gabinete de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader, tiene que tomar los correctivos del lugar. Y el presidente de la República tiene que asumir el control de esta situación y mandar los laboratorios a todos y a las ARS, a todos estos especuladores con la salud de la población, estos criminales abusadores que están queriendo tomar de manera oportunista una situación que envuelve a la salud del pueblo. Y a mucha gente, sobre todo los más afectados son los que no tienen empleo, los que no tienen o no dependen de nada, o dependen de una inseguridad bastante insegura. Entonces, por favor, el gobierno tiene que echarle mano a este asunto por donde es y exigir las modificaciones que tenga que. Y no es un asunto de que el gobierno lo asuma económicamente todo.
Estas benditas ARS que son unos pulpos, esos son nuevos no, viejos pulpos, porque hace mucho que ellos están en eso. Esta gente criminales, los que manejan ese negocio, realmente tienen que ser puestos en su sitio. Y si hay que sacarlas de circulación, que el gobierno en una rápida recomposición del sistema de seguridad social del país tiene que intervenir. Pero no puede dejar que estos criminales maten a la población. No solamente le maten el bolsillo, lo maten económicamente, sino que también lo hagan esquilmando y por tratarse de ponerle dificultades, ponerle trabas, la gente se esté contaminando en las grandes filas, en las largas filas que hay que hacer para poder... Y hay de aquellos, porque se han dicho algunos, bueno, las pruebas las tienen gratis en los hospitales, en los sitios públicos, pero ¿y a dónde llegan las benditas filas? ¿Y a dónde están los controles, los distanciamientos que se están guardando en las filas? Entonces, ante esa situación, la gente acude a los laboratorios privados que están llenos todos, están llenos y también son fuentes de contaminación. Usted va, eso es como cuando usted va al médico tratando de buscar, o quiere ir al médico tratando de, o va a un centro donde hacen las distintas pruebas que les recomienda el médico, y entonces usted encuentra que hay una sala llena donde hay gente tosiendo, donde hay gente con muchísimos problemas de salud. Yo tengo una cuñada que tuvo que ir a emergencia a llevar a una situación, al cardiólogo, tuvo que ir al cardiólogo a llevar a un familiar, y resulta que había muchísima gente tosiendo en la sala. Bueno, pues ahí tiene COVID, se contaminó en la sala tratando de ver al médico y esperar unos resultados. Entonces, las filas que uno ve, los riesgos que uno advierte en esas largas filas, eso es espantoso, eso no puede ser. Vamos, director, a comenzar el programa poniendo ese mensaje, exhortación, denuncia, porque de eso se trata, que hace nada más y nada menos que el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava. Vamos a ver. Haciendo la PCR gratis donde quieran. Aquí se le está pidiendo, se está chantajeando a la gente que se tiene que hacer un antígeno que le cuesta 2,000 pesos, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo es posible en medio de estas circunstancias que se le esté exigiendo a la gente antes de hacerle una PCR? Porque la prueba antigénica no marca positivo para Omicron, marca falso positivo, y ellos lo saben. Y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR en estos momentos, porque el Omicron marca mucho falso positivo para las otras pruebas antigénicas. Entonces las ARS y los grandes laboratorios están haciendo en enero, están haciendo su agosto, haciendo la PCR gratis. Oye, deberían estar haciendo gratis, porque en todas partes se está haciendo. Entonces la ARS lo que están haciendo, como dice el doctor Zenén Cava, haciendo su agosto ahora en enero. Eso tiene el gobierno que ponerle coto, alguien tiene que... Yo he visto en las últimas semanas, se ha visto un tanto lento al gabinete de salud, que era muy activo, se veía a la vicepresidenta de la República, que es la que preside este equipo, con frecuencia ofreciendo declaraciones, tomando medidas, tomando controles, y eso no se está viendo últimamente, no se está viendo. Entonces, esto llama la atención, debe llamar la atención del presidente de la República y tomar el toro por los cuernos. Y yo insisto, aquí hay mucho de mercantilismo, hay mucho de interés pecuniario, un deseo, un afán por hartarse de recursos, hartarse de dinero a costa de la inclemencia, de las dificultades de los que menos pueden o de la población en sentido general. Porque cuando se están en esas filas, se contamina cualquiera, los que tienen recursos y los que no tienen. Y entonces los laboratorios haciendo lo mismo. Y resulta que ahora las ARS cubren una sola prueba al año. O como requisito para hacer la prueba, la PCR, que hay que hacerse la prueba de antígeno. Para juntar entonces las dos cosas. Eso es una barbaridad. El Ministerio de Salud Pública tiene que intervenir y establecer las reglas de juego.
Y esto no es de que hay unas reglas ya de juego establecidas en la seguridad social que pautan cómo más o menos debe ellos manejar las cosas, que siempre son en perjuicio de los pacientes, en perjuicio de los pacientes, en perjuicio de las clínicas, en perjuicio de los médicos, porque no es que tampoco las clínicas y médicos no resulten afectados. Sí, esto es un asunto que solamente los que se benefician son los sectores económicos que están manejando el grueso de la masa de este renglón. Entonces yo llamo la atención, desde este medio, me sumo a esa preocupación que expresa el presidente del Colegio Médico, que se supone que es la máxima autoridad en esa materia, sumado a Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública. Pero el Ministerio de Salud Pública se ha visto, y el mismo Gabinete de Salud, se ha visto, por lo menos en las últimas semanas, un tanto pasivo, que no es que no esté tomando decisiones probablemente en privado, pero no se han hecho los anuncios públicos. Y ojo, yo creo que esto va por un derrotero donde habrá que tomar medidas especiales de resguardo nuevamente. Yo no sé si habría que imponer de nuevo el toque de queda, si un cierre total o a dónde vamos a llegar, pero como va esto, se va a contaminar toda la población, porque la gente definitivamente no tiene controles. Y que no me vengan con el cuento aquel de que una dictadura y de que se están violando derechos. No es un asunto de derechos ni de torcido. Es un asunto de salvaguardar la salubridad de la nación, que tiene el gobierno que pantalonarse y tomar los correctivos y los controles del lugar. No importa lo que diga la oposición o lo que diga el que quiere decir lo que le da la gana. Definitivamente, yo doy una caminadita en la mañana y me doy cuenta que desde que uno da 3, 4 pasos se encuentra con una cantidad de mascarillas. La gente la está tirando donde quiera, la gente tira las mascarillas en las aceras, la gente se desmonta de un vehículo y las tira en el suelo. Antes era para crear conciencia para que se ponga la bendita mascarilla. Anda muchísima gente sin mascarilla y entrando a los centros supermercados, cualquier centro público o privado. La gente no tiene ningún tipo de miramiento. Y entonces eso es una barbaridad, que usted se quite una mascarilla y la tire en el suelo, la tire en el contén. Y si se le cayó, que usted no la recoja y la eche en un cesto de la basura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted, sabiendo que esto es un ingrediente contaminante, un factor de transmisión del virus, de la epidemia, que usted tire eso en el contén o en la acera por donde va a pasar otra gente? ¿Cómo es posible eso? Y a distintos niveles, no hay conciencia. No es un asunto de que más educado o menos educado. Yo lo veo en el residencial donde yo vivo. Lo he dicho otras veces y lo sigo repitiendo. Veo las mascarillas tiradas, los vasos plásticos, las botellas, pero las mascarillas tiradas. Se bajan de los vehículos y no las recogen, la tiran ahí. ¿Para que quién la recoja? El que barre. Para que se contamine el que barre. O sea, ¿dónde está la conciencia? Entonces este es un pueblo, después de 30 y tantos años de dictadura, que yo no sé, con el garrote que entiende. Es que entiende. Muchos van a hablar de la democracia, porque la democracia hacen un saco y se meten y relajan a las autoridades, relajan las disposiciones, relajan las leyes, relajan la constitución, relajan a los gobiernos, relajan a la policía, relajan al ejército, relajan a todo el mundo. Aquí hay gente que sencillamente entiende que cada cual es dueño de sí mismo y es un jefe y anda e impone lo que le da la gana sin someterse a una disciplina. Todas las sociedades se organizan, establecen reglas de juego para que, y lo hacen a través de las disposiciones que se aprueban en el Congreso, que es elegido por el pueblo. O sea, que la voluntad viene de allá para acá. Es el pueblo que dice, los legisladores que quiere, los gobiernos que quiere, los síndicos que quiere, para finalmente aprueben las leyes que se supone deben convenir. A veces aprueban monstruosidades, porque
muchísimas veces no se hacen las mejores elecciones, o elecciones no, selecciones de las personas que deben ir a los puestos, sea puestos electivos o puestos administrativos, los puestos públicos, por votación de la gente en las urnas o por votación, por decreto después que a través de las urnas ha salido un gobierno, la parte administrativa de un gobierno elegido en las urnas. Entonces la gente no quiere entender. Nos acogotó durante 30 y tantos años la dictadura, y entonces después la apertura, la democracia, queremos relajar con ella y cada cual quiere manejar las cosas desde su hogar, desde la calle y desde las posiciones públicas, desde donde quiera, como les da la gana, y no someterse a una disciplina a la que todos nos debemos. Si usted tiene una empresa o si usted trabaja en una empresa, esa empresa tiene normas, reglamentos, parámetros para regirse. Así los tiene el gobierno, así lo tienen las instituciones del gobierno, así lo tiene la nación, la sociedad en sentido general. Hay aquella sociedad que no tenga, señores, hasta en la selva, ahí hay una sociedad, la sociedad animal. ¿Y qué se impone? La ley de la selva, la ley del más fuerte. Se impone el león y a partir de ahí, sucesivamente, y después vienen los insectos, la que sé yo, y los más grandes, se tragan como en la parte acuática. El pez grande se traga al chiquito, allí en la selva. Pero es la ley de la selva. Pero hay unas reglas también allí, impuestas por la propia naturaleza animal. Ah, no, entonces quieren manejarse los humanos en la sociedad como salvajes, como imponiendo la ley de la selva. Váyase a la selva entonces, líguese con los animales irracionales y manéjese allá, pero no donde deben converger los ciudadanos en sentido general. Se tiene un gobierno, se tienen normas, vamos a cumplir esas cosas, y si no, bueno, pues apliquemos la tesis del finado contraalmirante Lajara, macana, en honor a la democracia, porque la democracia, cuando no se camina con ella, cuando no se quiere cumplir las cosas que ella manda, entonces hay que dirigir esa democracia. Esa es mi opinión muy personal, que el que quiera pensar diferente, que no hay problema, pero yo creo que la democracia hay que dirigirla, hay que administrarla, en bien del colectivo, no para provecho personal, sino en pro del colectivo nacional. El interés común, el interés general debe primar por encima de todo, Y aquí lo que menos está prevaleciendo es el interés colectivo, el interés de la nación, el interés de la mayoría de los ciudadanos, que se están contaminando y que corren el riesgo de morirse. Porque esto no está fácil. Sencillamente lo están cogiendo de relajo los que no se quieren vacunar, los que están fiestando, los que están de manera imprudente. Aquí hay gente que se entera, están en la familia, se enteran que hay una persona que está positiva y no se lo dicen, se guardan el secreto para que entonces, si van a visitarlo o si se tiene que relacionar por alguna cosa, alguna necesidad, cualquier cosa, el otro no tome las medidas preventivas, o por lo menos se abstenga de visitar. Entonces, cuando usted le dice a un amigo, como me han dicho a mí algunos amigos, no se me aparezca por aquí, que tengo algún familiar o tengo alguien que apareció ya positivo. Entonces ese es un servicio que usted le hace a un familiar, a un amigo, a un vecino. Pero hay gente que está en el vecindario, que hay uno contagiado, que dio positivo, y no lo dicen, se quedan callados, pero ven acá. Las labores de higiene tienen que, en los edificios hay que establecer controles y alguien que haga cumplir esos controles para que los delivery, la gente que va a llevar cosas, que va a ofrecer un servicio,
no se monte en el ascensor de su casa, de su edificio, no se monte sin mascarilla, como los he encontrado yo muchas veces. Digo, ¿dónde está su mascarilla? Entonces vienen y la sacan del bolsillo. Pero por amor a Dios, no queremos colaborar, no hay forma, no hay cooperación. Director, vamos a hacer la primera pausa. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barranza batimos la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barranza batimos la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bien, señores, seguimos. Ya nuestro invitado está por la zona. El periódico trae que sobre el caso Antipulpo, que Francisco Pagán, el pasado director de o el último director de la OISOE, devolvió terrenos por valor de unos 2 millones, relativos a unos 2 millones de metros cuadrados, por lo que pagó 5.948.250 pesos. Estas devoluciones, se creía en principio que era de una finca, pero no se trata de un lugar donde se aprecian movimientos de tierra, donde hay montañas de material de construcción. O sea, compró una mina por precio, ahí yo creo que cabe, siendo de una mina, para sacar material de construcción, fue un precio entonces de vaca muerta. Pero ya lo devolvió a las autoridades. Entonces, estas devoluciones que han estado haciendo algunas de la gente encartadas en el caso Antipulpo,
es la mejor demostración de las cantidades de cosas, barbaridades, atrocidades, barbaridades que se cometieron en el gobierno pasado y de las cuales ahora se quieren presentar como santicos y después de que son acusaciones de carácter político, que es persecución política. Y el partido, de manera vagabunda, que cobijaba ese gobierno, todavía ni se ha exculpado, no se ha excusado con nadie, y entonces sigue hablando de persecución política, de que va a salir a la calle y que además que van a hacer gobierno en el 2024 otra vez. Pero pueden acá, por Dios. Entonces esta es una, bueno, y queriendo desacreditar al Ministerio Público, a los que están investigando, que están cargando pesado, echándose ciertas cosas encima, cargando pesado, asumiendo posiciones de responsabilidad, queriéndolos desacreditar. Entonces yo insisto, este tipo de cosas, esas devoluciones, es la mejor prueba de que el Ministerio Público está en lo correcto, de que está descubriendo cosas, descubriendo de todo, y que precisamente da lugar a que los opositores, muchos presos, otros sueltos y otros que lo andan buscando o que lo habrán de buscar, porque tienen que pagar por lo que hicieron, deben mínimamente guardar silencio, pero no estar con bravuconada y apuntando con carabina vacía. Bien, la idea era hablar de economía en el día de hoy por completo, pero bien, todas esas cosas de una u otra forma tienen que ver con la economía, porque saquearon en un momento dado y afectaron la economía, porque el país pudo haber estado mejor si las cosas, los dineros que se invirtieron en seguro, ¿cómo se llama esto? En desayuno escolar, en rehabilitación de hospitales, en construcción de carreteras, hubiesen sido más económicas defendiendo el interés nacional y no se hubieran hecho muchos más ricos y se hubieran llevado unos dineros, desviado unos dineros que no correspondían y lo hubiesen empleado esos dineros hubieran dado para comprar y construir más cosas, sencillamente. Entonces esto tiene que ver con economía también, el saqueo de la economía, si cabría. Bienvenido el doctor Antonio Siriaco, especialista, doctor en economía, especialista en el área, a quien tenemos como invitado en el día de hoy. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Dice el periódico que la inflación en el 2021 fue la más alta desde 2011 en el país. Hay tantas aristas, doctor. Bienvenido al programa. Y hay tantas aristas, yo no sé por dónde comenzar, pero por donde quiera, cualquier recoveco que nos metamos, a veces da preocupaciones, sobre todo cuando esto usted lo liga con COVID, lo liga con rebrote y lo liga con la actitud mercurial de muchos intereses económicos de este país que manejan las ERS, manejan los seguros, manejan la seguridad social, manejan todas estas cosas. Ahora están obligando a que, bueno, primero decretaron que nada más el seguro le cubría una prueba al año, una prueba de PCR, y la gente muriéndose o afectándose. Ahora obligan a que se hagan un antígeno, una prueba de antígeno que cuesta 1.750 o 2.000 pesos, para que entonces después hay que hacerse la PCR. Y si se hace la PCR y sale positivo, entonces no la cubre. Claro. Entonces, pero ¿y estos criminales a dónde es que van a llegar? Ahí lo dice el presidente del Colegio Médico, que esto es una barbaridad, el gobierno tiene que intervenir. Y que no me hablen de democracia, es un asunto de emergencia nacional. Así es. Mira, comencemos por donde usted quiera, doctor. No, pero yo pienso que eso es un tema importante que tú has puesto en la palestra de Encarnación. Lo trajo el doctor Serencaba y yo lo puse como denuncia. Y es así porque aquí la reforma a la seguridad social, que implica el tema de las pensiones, e implica el tema de las ARS, tiene que ser una reforma de A1. Porque precisamente el tema de la reforma para que envuelva al Estado, que sea el Estado el que establezca la regla del juego y no los grupos económicos. Claro, incluso una modificación importante al Consejo Nacional de la Seguridad Social. En la composición. Claro, porque el Estado evidentemente ahí no tiene... Es avasallado. Totalmente. Entonces eso, la salud en la República Dominicana y más en tiempos ya
que hemos visto que la pandemia incluso van a ser mucho más recurrentes, el Estado tiene que jugar un papel importante en la salud en la República Dominicana. Como órgano regulador. Oye, mira, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto de salud este año? Es alrededor de 2.1%. Nosotros no hemos podido llegar durante las últimas décadas a un presupuesto de un 3%. Yo estuve analizando profundamente el presupuesto de la salud pública y señores, no puede ser que tú le cargues una parte importante a los bolsillos de los hogares. Claro. ¿Tú sabes cuánto nosotros pagamos de copago? Todo lo que tenemos seguro, todo lo que vamos y asistimos a una ARS, es un 2%. O sea, el Estado gasta un 2% en salud pública y nosotros, los hogares, gastamos un 2% de los bolsillos. No puede ser eso. Aparte de que tú haces el copago y tienes que pagar un seguro. Claro. Porque tú vas con tu seguro y el seguro no te va a cubrir precisamente eso que tú estás diciendo. Y la diferencia, ¿quién la paga? Claro. La paga el contribuyente. Por lo tanto, el peso que tenemos nosotros en la salud en la República Dominicana es mucho más costoso que lo que gasta el Estado. Entonces, y aquí hay cosas que se cobran que en otros sitios, ahí dice el doctor Senencaba, me lo manda mi hijo de Estados Unidos, dice, lo que denunciaba hoy el presidente del Colegio Médico, dice, claro, las PCR la están haciendo en todos los países del mundo, la están haciendo gratis. Gratis, totalmente. Aquí la están cobrando y además de cobrarla, entonces previamente requieren que se haga una prueba de antígeno. Claro. Entonces están encareciendo. Totalmente. Usted no ve los laboratorios como están llenos. No, es cola. Y no solamente eso. Contaminando al mismo tiempo a la gente. Todo el sector vinculante con la salud ha tenido ganancias extraordinarias en este proceso pandémico. Porque tú vas incluso a una farmacia y tienes que hacer cola. Claro, hay una farmacia. Tienes que hacer tu cola. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el mundo quiere comprar el medicamento, todo el mundo quiere curarse. Es decir, ha habido toda una especie de ganancias extraordinarias por encima del promedio en ese sector. Subieron el precio de las medicinas, los medicamentos, qué sé yo, ¿cuánto por ciento? Claro. En la pandemia, que debió ser eso declarado de interés nacional y sencillamente prohibir aumentos de precios. Pero, oye, y todo eso tiene que ver con la inflación. Porque eso es inflación. Al final eso es inflación. Yo he dicho que el reto que tiene el gobierno actual es el tema de la inflación. Es verdad que la economía creció, se reactivó en el año 2021. Eso obviamente nadie lo puede negar. Hubo un crecimiento más allá de lo esperado, porque tú sabes que las remesas tuvieron un papel importante en esa... Fue lo que salvar, la tabla de salvación. Oye, tú sabes lo que tuvo que enviar. 10.000 las remesas subieron. millones de dólares, pero eso sin tomar en consideración que hay otro tipo de remesas. Por ejemplo, aquí hay muchas familias que le envían tanques de comida. Tanques. Tú tienes que cuantificar eso. Y el arroz. Y claro, el aceite, el conflé, todas esas cosas se lo envían en tanques, medicamentos. Y además, tiene que sumar que muchos de esos dominicanos vienen con su dolarito. También. Todo eso, si tú sumas el impacto de las remesas en la República Dominicana, te sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Es más, te pueden llegar hasta 15.000 millones. Entonces, todo eso, Encarnación, va al torrente del consumo. Y muchos de esos dominicanos y dominicanas en el exterior compraron viviendas el año pasado, porque le dieron, evidentemente, hubo un apoyo adicional que hubo en Estados Unidos. Entonces, eso se tradujo en viviendas, se tradujo en mejora en muchos apartamentos, en compra de apartamentos. Eso, evidentemente, que fue algo inusual el año pasado. Este año, eso, producto de que se están retirando los estímulos en Estados Unidos, eso no va a ocurrir. Pero concomitantemente con ese crecimiento de 2 dígitos, apareció el fenómeno de la inflación. La inflación, Encarnación, es el impuesto peor de los impuestos, es la inflación. ¿Por qué? Tú y yo no tenemos posibilidad de cubrirnos de la inflación. Tenemos salarios fijos, pero son muy pocos que tienen grandes riquezas y tienen mecanismos de evadir la inflación, pero nosotros no. Entonces tú te pones a observar el componente importado, que no lo controla el gobierno. Es un componente que tiene que ver con situaciones que se dieron en la cadena de suministro,
el incremento de los precios de los combustibles, del petróleo. Los fletes. Mira, este año... El costo de los, como decía, los commodities, las materias primas que había que importar, todo eso. Todo subió. Que se refleja en todo. Mira, subió las grasas comestibles, subió el maíz, subió la soya. Y una serie de insumos, subió la urea, que se utiliza mucho aquí para la producción de arroz. Todo eso, para los abonos. Los abonos, todo eso tiene un componente que se traduce en los costos de producción. Que eso es bueno, esa aclaración, y subrayarlo, claro, para aquellos que quieren hacer encuestas y hacer comparaciones. Claro. Que no, que el arroz estaba que sé yo cómo, que el aceite estaba que sé yo cómo. No me vengan con eso. No, es que eso es ahora. Claro. Porque el problema de que... porque a eso usted le podía responder a cómo estaba el dólar. Claro, porque el dólar... A 40. Claro. Entonces, estuvo en algún momento. Claro. Se aprovechó esa baja del dólar para hacer, tomar los correctivos, las medidas que había que tomar. ¿Se aprovechó eso? ¿O entonces, sencillamente se bailó la danza de los millones? Y todo eso, ¿no? Y además que fue un contexto en el cual la economía dominicana no tuvo un choque tan fuerte, vamos a decir. Entonces, ¿qué ocurre? Ese fenómeno que yo creo que el gobierno tendrá que ver con mucho cuidado, porque, déjame decirte lo siguiente, el tema de la inflación. Cuando usted dice verlo con mucho cuidado, es para las medidas que vaya a adoptar. Que tome medidas, que vaya buscando medidas. Porque si esto es un asunto que viene de fuera, no es creado por nosotros aquí, clonado aquí, entonces yo no creo que se pueden tomar medidas internas, pero por lo menos para sobrellevar la situación. Ahí voy. Aunque sea menos traumática. Menos traumática, claro. Pero hay cosas que vienen de fuera. Que tú no controlas. Que no se controlan. Sí, pero que hay un componente monetario que no es el causante de esa inflación, que puede haber, pero no es, vamos a decir, el causante. Y muchas veces tener una política monetaria muy restrictiva puede también tener un impacto en sectores productivos. Por ejemplo, tú aumentas mucho la tasa de política monetaria, eso encarece el crédito y entonces eso reduce la inversión privada y el consumo privado. Entonces, a eso es que yo me refiero. Pero se puede encarecer el crédito habiendo tanto dinero, porque ahora se tiene entendido que lo más que hay es cuarto disponible para que los bancos presten y no encuentran a quién prestarle. Pero ojo con los bancos, porque el problema es que el Banco Central le puso ese dinero barato a los bancos comerciales. Y un banco comercial no te puede ahora, con dinero que le sobra, con esta situación que se ha generado por una política monetaria más restrictiva, cuando tú vayas a buscar un préstamo, no te pueden salir con que el préstamo es más costoso, cuando a ellos el Banco Central le puso a 3%. Tú sabes lo que tú poner recursos a 3%. Que eso es para que preste barato, y le dijeron, no me preste más allá de una tasa de un 8%. Y bueno, y le dio un buen margen. Sabemos de los controles rigurosos. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Por eso es que el Banco Central tiene que tener cuidado. Sabemos de los controles rigurosos, doctor, que está tomando la superintendencia de bancos. Claro. Hay que saber hasta dónde tienen esa situación debidamente controlada para que los bancos no hagan lo que les dé la gana. Correcto. Con los clientes que van a buscar dinero. Porque si no, ¿qué hacen con...? Porque además de eso, recordemos, entre la tasa activa y la pasiva, las grandes diferencias, los chelitos, si usted tiene algún día la posibilidad de ahorrar un dinerito, no le sirve para gran cosa, no le reporta nada, y sin embargo, coja de prestado al banco para que usted vea. Entonces, porque vi unas declaraciones de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que en los próximos meses, es cierto, entonces ya eso es una voz de alerta, es una alerta para evitar precisamente que eso pueda encarecer el crédito. Y si encarece el crédito, tú sabes que eso tiene un impacto en la inversión privada y en el consumo privado. Entonces, en ese sentido, yo creo que también el gobierno tiene que tomar una serie de medidas que son importantes. Por ejemplo, hay que proteger la canasta básica. Hay insumos de productos de la canasta básica que yo pienso que... Hay productos que hay que subsidiarlos. No, los insumos, tú le declaras de manera transitoria una amnistía arancelaria. Por ejemplo, las importaciones de soya o de maíz que vayan para la producción de pollo, que se han encarecido. Si se han encarecido, entonces tú le declaras una amnistía en el arancel, transitoriamente.
y obviamente tú focalizas aquellos productos, el arroz, todos los insumos, el más importante, tú lo focalizas. Y así el pan, para evitar precisamente que esos precios se disparen. Eso lo puede hacer el gobierno de forma transitoria. El gobierno le ha ido bien en el manejo de las finanzas públicas. El mismo presidente acaba de decir que las cuentas por pagar se han reducido en más de 53.000 millones. ¿Por qué? Pero ¿y si el gobierno tenía las cuentas por pagar, si el gobierno tenía tantos compromisos y sabemos que no hubo reforma y que además de eso los ingresos fiscales se dispararon, pero no arriba, sino para abajo, casi nulo. Entonces, ¿cómo se pudo bajar esa...? No, lo que ocurre fue lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno, tú sabes que el gobierno... Bueno, se ahorró unos dineros ahí. El gobierno... Unos despilfarros que habían ahí. No, y no solamente eso, el gobierno también tenía recursos de préstamos que había tomado. Ah, bueno. Y entonces... Pero espérese, cogió préstamo para pagar deuda. No, tomó préstamo alrededor de 12.000, 13.000 millones de Porque pesos, hace un tiempo que se estaba tomando préstamos para pagar deuda. No, pero o para completar el presupuesto. Sí, pero en el último año se tomó un dinero prestado, tanto dinero prestado que le generó un sobrante al gobierno. Le generó un sobrante. Pero además... Pero entonces, ¿qué efecto tiene eso en la economía? No, un dinero que se coja prestado, pero sobró. Pero hay que pagar intereses sobre ese... Claro, entonces, tiene que pagar intereses. ¿Qué efecto tiene eso? Eso tiene un efecto en el sentido... ¿Era mejor que sobraran ahí, que quedaran ahí o a que... No, era mejor que se gastara. Porque el buen gasto. Claro, no. porque la inversión pública cayó. La inversión pública, que el gobierno incluso al mes de octubre había caído menos 47%. Luego en el mes de noviembre mejoró. Pero déjame decirte... Si se para la inversión pública, claro, entonces... se para la economía también. No, tú en primer lugar... Se frisa porque en primer lugar, la inversión pública implica, por ejemplo, obras públicas, trabajando por donde quiera. Trabaja la ferretería, trabaja los obreros. Un efecto de encadenamiento positivo, claro. Multiplicador. Entonces, ¿qué ocurre? Trabaja hasta la que fríe. Claro, hasta el que vende alimentos en una esquina. Sí. Tú sabes que yo creo que también estar fuera del poder mucho tiempo y volver, hay todo un proceso de cambio porque la administración pública... Y no volvieron todos. Claro, entonces... Volvió una parte de los que estaban en el poder, claro, que tenían mucho tiempo, que habían acumulado un hambre grande. Claro, y eso te genera una curva de aprendizaje. Sí. Porque la administración pública... En primer lugar... Eso puede embrutecer también tanto tiempo sin la práctica. Oye, yo te puedo mencionar que fuera del poder del PRD, del PRM, se aprobaron leyes, por ejemplo, la ley de contratación y compras públicas. Se aprobó en el 2006. Antes de decir, usted me habló de un aprendizaje. Nosotros, por suerte, el país tuvo, y repito, el país tuvo la gran suerte de que el presidente fue una persona que no tenía experiencia de Estado, apenas había sido miembro del Consejo de Directores de la corporación, pero era una persona con una capacidad gerencial del sector privado. Una experiencia privada del sector privado, que a usted los cuartos de su bolsillo le duelen más que los cuartos ajenos, claro. Entonces, o los cuartos del Estado. Entonces, yo creo que el presidente ha salido, muchísimas cosas han salido demasiado bien para... como se temía en algún momento, la experiencia de Estado, para lidiar con todas esas cosas. Lo que pasa es que yo creo que cuando tú vienes de lo poco a lo mucho, y tú, el coste de ese proceso de aprendizaje también tiene sus beneficios. Porque tú, en cierta manera, con los recursos públicos, tienes que tener cuidado. Fíjate lo siguiente, ¿qué yo creo que ocurrió? El gobierno, con el tema de la pandemia, se endeudó, y se endeudó demasiado. Entonces tenía un dinero... concentró la inversión exactamente. Más que la inversión, el gasto. El gasto. En el año 2020, por ejemplo, el gasto en salud fue el más alto, 2.30% del PIB. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando fue cediendo a la pandemia, una parte de ese dinero quedó. Entonces, el gobierno no tenía la capacidad de ejecución porque... ¿Y cómo quedó ese dinero si realmente hubo una serie de programas sociales que de emergencia hubo? No, porque se recortaron. Recuerda que los programas fase 1 y fase 2 se fueron desmontando.
en el año 2020. Porque... Pero hubo algunos que incluso se extendieron. No, pero con un monto menor. ¿Por qué? Porque fase 1, fase 2, en la medida que la economía se fue recuperando, muchos de esos empleos volvieron otra vez. Y en el caso de la pandemia, con el tema de la vacunación, que yo no sé qué tanto esos empleos, yo creo que fue al ministro Paliza, creo que fue el que dijo que ahora teníamos incluso más empleo que los que teníamos hasta cuando llegó la pandemia, que los que se habían ido producto de la pandemia. Pero son empleos formales, porque hay un componente de empleos informales que no se han recuperado. O que no se miden tan Y no se miden. Y déjame decirte lo siguiente, que el mercado de trabajo, un 58% de la gente que está en el mercado de trabajo son informales, la gran mayoría. Pero lo que yo te quiero concluir es que ese dinero que quedó ahí para fines de ejecución, que por ejemplo, yo revisé la ejecución presupuestaria al mes de octubre. Yo no sé cómo quedó ese dinero, porque recordemos que cuando el gobierno anterior entregó, faltaban cuántos meses eran, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Diciembre. Había consumido todo el presupuesto. Claro. Pero consumió antes de irse, quemó las naves. Pero recuerda que luego se tomó prestado y una cantidad importante y parece que el gobierno no midió eso. Y yo lo que creo es que el gobierno ha tenido mucho cuidado con el tema de la ley de compra y contratación pública. ¿Qué ha tenido? Mucho problema para fines del proceso. Para poder ejecutar. Exactamente. Ya hay todo un proceso de aprendizaje y eso va a agilizar. No me toque esa tecla, doctor, que me puncha por donde quiera. Oye, porque eso realmente es verdad que hay que disciplinar, controlar, transparentar, pero no me apriete tanto la tuerca hasta que se rompa la rosca. Así es. Y entonces desde ahí, desde contratación, hay gente que ha llegado a pensar que con lo muy bien, lo serio que se está haciendo el asunto desde ahí, corre el riesgo de tumbar el gobierno en un momento determinado. Por eso, dígaselo a toda la gente que tenga que ver con alguito de negocio, de actividad comercial, para que usted vea. Son tantos controles. Le pongo un ejemplo que tenga que ver con aduana. Aduana consiguió un anuncito. No tiene que conocer. Espérese. Debió firmado en septiembre, incluyendo septiembre, octubre y noviembre, 3 meses. ¿En qué mes estamos? Estamos en enero. El contrato no ha llegado y se pasaron los 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Ya pasó diciembre, estamos en enero y todavía, entonces, por tanto, no se puede facturar. Y eso se solicitó desde qué sé yo cuándo, desde que se firmó el contrato. Pero a todo eso yo tuve que pagar 11,000, qué sé yo cuánto, casi 12,000 pesos para notarizar el contrato. Ahora me están estafando a mí porque ahora me han cogido 12,000 pesos, que yo quiero que por lo menos me devuelvan eso. Y déjame decirte lo siguiente, todo eso es una pequeñita de las cosas. Pongo ese ejemplo, porque eso ha generado una dificultad para fines de ejecución. Pero ve acá, ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? Sometió a contrataciones porque le tenía trabado el asunto. Se había terminado el año escolar y las tablets y las cosas que necesitaban para los muchachos. No se habían todavía. Para el año escolar que ya había terminado, no habían llegado. O estaban, pero no lo habían podido desenfundar porque sencillamente no venía la aprobación. Usted no puede trancar el gobierno. Entonces ahí está ese proceso. Usted no puede trancar el desenvolvimiento de la actividad pública. Por Dios, con su permiso. Claro. Vamos a la pausa final. Volvemos con el doctor Antonio Siriaco, economista, nuestro invitado de hoy. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. Yo quería hablar de presupuesto, yo quería hablar de producción, del manejo de la economía, de qué cosas hacer, pero se queda todo, doctor, porque no sé si el tránsito, qué cosa le hizo llegar un poquito tarde, pero sería bueno, me gustó que usted ahorita iba a comenzar, yo hasta le interrumpí, sí, unas recomendaciones que usted iba a ir haciendo al gobierno, tomar algunas medidas para que pudiera salir adelante frente a esta situación de crisis, porque hay que estar preparado para decir que ahora hay que prepararse para lo peor. Mira, yo creo que el tema de la inflación, te reitero, es el gran reto del gobierno. En primer lugar, tiene que proteger los programas sociales y básicamente de provisión de alimentos. Eso es un elemento importante. Provisión de alimentos. Porque aquí no se puede descuidar la producción. No. La producción nacional, evidentemente hay que apoyarla en este proceso. Déjame decirte lo siguiente, si hay un sector que aquí hay que darle siempre un espaldarazo, porque en plena pandemia... Pero creo que fue ayer que el presidente habló de eso, que el reto del gobierno ahora es la producción de alimentos. Claro, entonces en plena pandemia aquí no hizo falta un producto nacional. En plena recuperación aquí no hizo falta, a pesar de que algunos productos se encarecieron, pero hubo una oferta. Y esa oferta hay que mantenerla. Así que ahí lo que fallaron fueron los canales de comercialización. Que después los productores estaban botando la leche, los tomates, todo la cebolla. Eso. Y eso es muy importante, eso que tú has dicho, porque el gobierno veo que ha reactivado el INESPRE. Sí. Y es un mecanismo que puede tener precisamente para hacer y darle salida a esos excedentes. Y darle garantía, exacto, para darle garantía a los productores que no boten las cosas y que sigan produciendo. Claro. Porque si no, aquí puede esto, en un momento dado, traducirse en una hambruna. Y seguir fortaleciendo los mecanismos de financiación. Creo que el mismo Banco Agrícola tiene ya han establecido tasa cero. Eso hay que seguirlo fortaleciendo. Doctor, y esta partecita de que el gobierno está prometiendo un paquete de cosas. Yo veo que Obras Públicas de un tiempo a esta parte parece que le han desembrozado algunos entuertos que tenía en el camino. Noto un dinamismo en Obras Públicas, en construcciones, inversiones, qué sé yo, o pequeñas cosas, pequeñas obras que son necesarias, que son importantes. Pero yo veo que a cada rato están prometiendo cosas, que se van a hacer esto, que aquello. ¿De dónde van a salir esos cuartos? Mira, yo quiero que... Préstamos. Y si seguimos endeudando, ¿en qué para esto? Mira, yo creo que el nivel de endeudamiento evidentemente tiene que ser su ritmo disminuido. El gobierno creo que tiene unos recursos que le han sobrado del año pasado por la falta de ejecución, que en estos 3 meses yo creo que va a tratar de agilizar y básicamente de acelerar obras de infraestructura.
Pero mucho cuidado con el tema del endeudamiento, que no sea, evidentemente, el presidente de la República habló de que la deuda pública consolidada, incluyendo la del Banco Central, disminuyó alrededor de 6.5 puntos porcentuales. Ojo con eso. Todavía el nivel de deuda en la República Dominicana es alta y mucho más, vamos a decir, el peso que tiene los intereses en el presupuesto nacional. Entonces yo creo que el gobierno en ese sentido tiene que ser prudente. ¿Y con qué se va a desenvolver si el peso de la deuda, los intereses es tan alto? Lo que hay que pagar, el pago fijo ya que hay que redimir. No, el gobierno va... Le está sobrando muy poco, casi nada. El gobierno va a seguir, pienso yo, fortaleciendo los mecanismos de combate a la evasión. El gobierno va a cambiar normas tributarias, ya lo hizo, comenzando el año. Sin reforma va a cambiar normas tributarias. Sí, y lo puede hacer, y lo va a hacer. Déjame Normas decirte. Tributarias, para recaudar más. Para recaudar más. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, con el tema de los... O para que se vada menos. Para que se vada menos y también recaudar más. Por ejemplo, en el caso de las ganancias de capitales, ya le está exigiendo a cualquier transacción un anticipo de 1%. Un anticipo. Y eso, a ganancia de capital. Eso, correctamente. Eso significa que cualquier tipo de venta que haga una empresa a otra, ahí hay un componente donde el comprador tiene que sobre la base del excedente establecer un anticipo antes de hacer la transacción. ¿Qué significa eso? Que en cierta manera va a recaudar. ¿Pero dónde está eso? Ya se está discutiendo y hay unas normas que se está discutiendo y está en la página web. Entonces eso evidentemente que son mecanismos que utilizan y va a utilizar el gobierno sin hacer reformas tributarias, pero un mecanismo de conseguir ¿Pero las inversiones o la ganancia de capital? Las ganancias de capital. Ok. Y esos son elementos que van a surgir y el gobierno en ese sentido parece que va a profundizar esos aspectos y también la parte de la eficiencia del gasto público. Hay que ser cuidadoso con algunas cosas porque, por ejemplo, antes que usted compraba un par de apartamentos y qué sé yo, ahora le suben y le suman y le ponen la carga inmobiliaria. Claro. Y entonces eso frizó la construcción, la inversión, porque dice, ¿para qué yo voy a tener cosas así que no voy a poder con ellas? Claro. Entonces eso frenó la construcción, la venta de apartamentos, de casas. Todo eso tiene su entonces, impacto. Su más y su menos. Claro. Doctor, gracias por acompañarnos este tiempo. Vamos a repetir esta conversación a las 12 de la noche, como siempre. Y vamos a repetir el programa mañana también. De manera que seguiremos en esto. Y no solo póngase su mascarilla, no bote la mascarilla en el suelo, en la acera, no la bote para que otro no tropiece con ella y se contamine. Por Dios. Gracias, doctor. Gracias. Vamos, nos vemos.